Pero hay una particularidad importante. A veces nosotros queremos que las cosas sucedan de ciertas formas que Dios no ha contemplado ni contempla ni tampoco lo haría nunca. Pero es importante que nosotros, con el paso del tiempo, podamos atender sobre cualquier cosa los principios de la Biblia para saber cómo es que se produce y se hace la obra de Dios. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de la importancia de la permanencia en lo escrito, en lo que Dios ha dejado escrito, que es su palabra, cómo eso puede moldearnos, darnos madurez, darnos equilibrio, discipular y formar nuestras vidas. ¿Ven? Y cómo separarnos de esos principios puede hacer que terminemos en sitios muy diferentes y diversos los unos de los otros. Y estuvimos haciendo mucho hincapié y participamos mucha gente en ver que la Biblia tiene una importancia grandísima en la fe de los creyentes, como no puede ser de otra forma, pero que a veces la forma de leer la Biblia, de entenderla, de interpretarla, de aplicarla, de enseñarla, nos ha creado muchos conflictos, porque creemos que la Biblia es algo muy literal, que hay que explicarla hasta la última coma, cuando en la Biblia hay un mensaje que es completo y ancho a lo largo desde el Génesis y el Apocalipsis, donde nos explica que Dios tiene una intencionalidad y es reconciliar al mundo con Dios. Y ahí hay un montón de historias que unas van con nosotros y otras no van con nosotros. Y explicarla es entrar en dinámicas de discusión, de enfrentamiento, cuando no tienen nada que ver con nosotros, porque están escritas para otros tiempos, para otras circunstancias, otras culturas, y no tienen que ver con nosotros. Pero sin embargo, como leíamos al principio el Salmo 1, bienaventurado el hombre que tiene en la palabra de Dios su delicia y que medita en ella de día y de noche, porque eso es nuestra vida. ¿Ven? Y es muy importante que nosotros podamos entender que la vida de la iglesia, la vida de nuestra fe, la vida cristiana, tiene un fundamento extraordinario y principal, que es la palabra de Dios, a la que no podemos ignorar, no podemos minusvalorar, no podemos ponerla en un rincón y leerla de cuando en cuando, sino que la palabra de Dios tiene importancia por quien la ha dicho, aunque haya cosas que no vayan con nosotros. Pero Dios ha permitido que estos escritos estén hoy en día en nuestras manos, porque tiene un propósito, que a través de ella, esta semilla corra por donde vivimos, por donde estamos, por donde nos desarrollamos, y que esta preciosa semilla, que a veces se siembra con lágrimas y con tristezas y con muchas dificultades, con muchos problemas, a su tiempo segaremos con alegría, como dice el Salmo, ¿no? Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Y tenemos que ver que esta palabra de Dios tiene autoridad, porque no la ha dicho ni tú ni yo, la ha dicho el Señor. Y eso tiene autoridad. Así que dependiendo de cómo la enfoquemos, cómo la interpretemos, cómo la expliquemos, cómo la analizamos, cómo la explicamos, va a forjar en nosotros lo que la palabra de Dios tiene como cometido, que es discipularnos y hacernos discípulos de Jesús. No tiene otro cometido que ese, hacernos discípulos de Jesús. No tiene el cometido de entretenerte, ni de reír o estar a favor de lo que tú piensas o dejas de pensar. La palabra de Dios tiene el cometido de hacerte un discípulo de Jesús. Alguien que se toma en serio lo que está escrito con la intención de que esa palabra te afecte y te cambie. Y te convierta en un terrón de sal o en una lámpara de luz, que donde tú vayas, la gente pueda tener sed o pueda saber por dónde salir. ¿Entendéis? Vamos a leer un texto en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 2. Mucho de lo que
en esta mañana podemos compartir o escuchar, muchas cosas no son mías, escuchadas en el Congreso Evangélico Nacional en España. Pudimos escuchar a grandes hombres de Dios que hablan y van y vienen a la Escritura, que son mucho más formados y mucho más elocuentes que cualquiera de nosotros. La preocupación de esos grandes hombres que estudian y que dedican su vida a explicar las Escrituras. Me gusta la forma en que ellos lo hacen porque van directamente a cosas concretas, a principios concretos que hacen que nosotros no nos perdamos. Porque a veces nosotros queremos añadir o inventar o acelerar los tiempos de Dios, y a veces los tiempos de Dios tienen eso, su tiempo. Y nosotros tenemos que aprender a poder entender esos tiempos. Dice el capítulo 6 del libro de los Hechos, versículo 2. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las masas o a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, del Espíritu Santo, a Felipe, Procómoro, a Nicanor, a Timón, a Marmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, utilizaba varias versiones complejas. Pero qué importante este texto, al que conocemos por otras cuestiones. Pero este texto es muy importante porque este texto hace que los apóstoles tomen una decisión. Y es prestarle atención a la palabra. Le prestaron tanta atención a la palabra que su decisión tuvo unas consecuencias. Y es que dice el texto que el número de los discípulos crecía y la iglesia se multiplicaba, porque habían decidido obedecer y atender muy bien lo que la palabra de Dios decía. Y me quedo con esa frase: no es justo que desatendamos la palabra de Dios, porque es nuestro pan diario, es lo más importante en nuestra fe. Cuando yo digo esto, no quiero que me interpretéis como que yo estoy literalizando la letra, ni que estoy argumentando sobre doctrinas o teología. La palabra, ya lo decíamos la semana pasada, la palabra es lo que Dios ha dicho y lo que nos da vida. Luego aquí hay mucho metido, aquí hay muchas historias metidas, que unas tienen que ver con nosotros y otras no. Pero la palabra es aquello que nos infunde vida, es como el soplo de Dios que cae sobre nosotros y nos da vida. ¿Sí? Pues dice que una decisión trajo como consecuencia que la palabra de Dios crecía. Y porque crecía, el número de los discípulos crecía y la iglesia se multiplicaba. Fijaros la importancia de tomar decisiones, porque todas nuestras decisiones tienen consecuencias. ¿Sí o no? Hay aquí dos frases que escuché allí precisamente. Una de ellas es: son tus decisiones y no tus condiciones las que determinan tu destino. Otra:
Somos el resultado de nuestras decisiones. ¿Sí o no? Son nuestras decisiones y no nuestras condiciones las que determinan nuestro destino. Y somos el resultado de nuestras decisiones. Fijaros que la palabra de Dios, que es lo más importante que tenemos, cuando la ignoramos y no le prestamos atención, ya podemos hacer la campaña evangelística más famosa del mundo, la que esté mejor organizada, la que traiga los mejores músicos y el mejor predicador, que si la palabra de Dios no tiene importancia, todo lo demás queda en aguas de borraja. Por eso los discípulos, al ver lo que estaba sucediendo en aquel tiempo, decidieron prestarle atención a lo que tenían que prestarle atención, a la palabra. La palabra que nos mete en esa comunicación con Dios. La palabra que nos enseña a comprender a Dios cuando la hacemos nuestra. La Biblia no es un libro para leerlo de manera literal y de cuando en cuando. La Biblia es un libro que hemos de acudir a ella para adquirir el consejo de Dios, hacerlo nuestro, que nos forme, nos disipule y nos convirtamos en una herramienta al servicio de Dios y del que está en necesidad. No está para buscar la respuesta acertada a nuestras motivaciones. No está para resolver nuestras dudas teológicas. No está escrita con ese sentido. Está escrita para darte vida, para convertirte en alguien que tenga fe en Dios, confianza en lo que está escrito, que convierta tu corazón, que restaure tu alma, como dice el Salmo 19, que restaura nuestra alma, que hace sabio al sencillo, que nos causa una sensación impresionante cuando la leemos y la asimilamos. La palabra que crecía hacía que la iglesia se multiplicara, porque estaba siendo atendida, siendo leída, reflexionando sobre ella, obedecida. Y no estaba, en alguna manera, literalizada. ¿Qué cuidado tenemos que tener nosotros para acercarnos a la Biblia? La Biblia, que es un libro que le puede dar fuerza a la iglesia, pero que se la puede quitar toda cuando dejamos de leerla, ignorarla o de prestarle atención. Porque cuando la Biblia no es el mensaje donde nos apoyamos, cuando la Biblia no tiene el respaldo de lo que Dios ha dicho detrás nuestra, nuestro evangelio y nuestra predicación queda sin credibilidad y sin respaldo. Así que la Biblia está escrita para darnos fuerza, vigor y vida. Y para valorarla como palabra de Dios que está escrita para transformar el mundo. No tu vida, el mundo. Al que Dios nos ha enviado con un mensaje que no es tuyo ni es mío, sino que se nos ha encargado, id y decid esto. Id y decid esto, no id y contarle historias para, en alguna manera, calmar la sed o el gusto de la gente. Id y predicar el evangelio. Y conforme vais yendo, contarle a la gente lo que yo he hecho con vosotros. Es ese alma que tiene la palabra de Dios que se instala en nosotros y hace que nosotros podamos tener la Biblia como algo nuestro. La Biblia no es un libro para llenarnos de historias. La Biblia es un libro que tiene una historia que hay que contar. Fíjate qué interesante. La Biblia no son un montón de historias, sino la Biblia tiene una historia que hay que contar y que transforma nuestra vida y luego transformará la vida de aquellos que nos escuchen. Por eso la Biblia es
tan importante saber qué le ofrecemos nosotros a la gente. Nosotros debemos de ofrecerle a la gente la manera de llegar al cielo. Por eso hay que hablar de Jesús, porque es la única manera de llegar al cielo. No hay que hablarle a la gente de un montón de historias que los entretienen. A la gente hay que hablarle de la obra de Jesús. Y si eso no lo convence nada, te lo puedo asegurar. Estarán un tiempo en la iglesia, cercanos a ti, y abandonarán la iglesia, abandonarán la vida de la iglesia, porque Jesús no es su prioridad. Por eso es importante que la Biblia sea el canal por el cual nosotros enseñemos a la gente de cómo llegar al cielo. Y también de cómo vivir en la tierra. Porque no olvidemos, vivimos en la tierra. Y hay que afrontar un montón de historias, un montón de circunstancias a las que hay que aprender a manejarse y a vivir. Para que las reglas de Dios que están escritas en la Biblia formen parte de tu matrimonio. No sé cuánto habéis escuchado esta mañana nuevas noticias. ¿Quién tiene costumbre de leerlas, de verlas? Bueno, había un personaje importante. Y hablaba de las señales de los matrimonios que están en crisis. Tú no te preocupes, Elisa, que tú todavía no has empezado. Tú tranquila. ¿Eh? ¿Cómo? Es decir, los matrimonios, que es una decisión de vida, donde nada hay hecho ni programado, sino que decides afrontar un reto. Funciona si somos capaces de aplicarle las reglas por lo cual eso está diseñado. Si no, no funciona según lo que Dios ha diseñado. Tendrás otra cosa. Es importante que nosotros podamos saber que tenemos un mensaje tan importante que comienza con tu vida, que transforma al mundo y las personas. Si nosotros perdemos de vista que el gran cometido de la palabra, de la Biblia, de lo dicho por Dios, es transformar los corazones para que se reconcilien con Dios, hemos perdido la generalidad de lo que está escrito. Mirad, aprendía con esta gente que hay cosas buenas, que hay cosas importantes, pero que hay cosas que de verdad importan. Cosas buenas, cosas importantes y cosas que de verdad importan. La palabra de Dios es lo más importante que un cristiano desde su fe cristiana puede valorar. No hay otra cosa más importante que nosotros podamos apreciar. La palabra de Dios no solamente nos llena de sensaciones y sentimientos, nos llena de convicciones. A lo largo de la historia de la iglesia de la Antequera y de cualquier iglesia, pero bueno, como estamos aquí, ¿para qué vamos a hablar de otra? Vamos de la nuestra. No. La palabra de Dios a lo largo de la historia y la historia de la iglesia a lo largo de estas 5 décadas es que no solamente nuestras vidas pueden sostenerse de emociones y de sentimientos, sino que nuestras vidas tienen, por la obra de la palabra de Dios en nosotros, tenemos que vivir por convicciones. Para que cuando llegue el día malo, o los días, o las semanas, o los meses, o los años, o las décadas, pero todo se termina. No hay tormenta que 100 años dure, ¿no? Y siempre, como dice en el campo, siempre que ha llovido, ha escampío. Así que, pero lo importante de poder atesorar la palabra de Dios como ese fundamento firme que es capaz de aguantar un temporal. Para que podamos llegar a pronunciar
que no vivimos por lo que sentimos, sino que vivo por lo que creo. Es diferente. ¿Cuántas cantidad de personas se han quedado en el camino que no han llegado a poder experimentar qué grandeza tiene el amor de Cristo por nosotros? Sino que nos hemos quedado en una discusión, en un desencanto, en un desencuentro o en una decepción. Vete tú a saber. Diferentes formas, por no meternos en unas y en otras. Pero nos hemos dado cuenta que la palabra de Dios no era el fuerte por el que tomaban esa decisión. Porque si la palabra de Dios hubiera sido el castillo fuerte de su fe, su decisión hubiera sido otra. Pero fijaron sus ojos más bien en lo que estaba ocurriendo. Y lo quitaron del que realmente tenían que haber levantado su vista para poder afrontar una circunstancia difícil. Jesús, en el capítulo 6 de Mateo, nos hablaba de la parábola de los cimientos. Hay que estar bien firmes, bien cimentados, porque vendrán contra vosotros corrientes, tempestades y fuertes temporales. A los que es nuestra confianza y nuestra certeza en lo que está escrito, que nos va a hacer permanecer no en lo que sentimos, sino en lo que creemos. Si hubiéramos basado nuestra fe en lo que sentimos, os aseguro que yo no estaba aquí. Seguro. Lo puedo decir con entera libertad sin sentirme mal. Pero cuando yo me di cuenta la profundidad que tenía la palabra de Dios para mi vida, es algo que supera todo tipo de crisis, todo tipo de temporal. Y que se afianza en ese poder de Dios que nos llena de entereza, de firmeza y de seguridad. Por eso la palabra de Dios tiene vida, y es viva, y es eficaz. Y penetra hasta lo más profundo de nuestra alma, hasta convencer lo más profundo que tengamos. De ahí la importancia, hermanos, que nosotros debemos de volver o acercarnos o prestarle atención o corregir o rectificar lo que tú veas. Yo no sé lo que ocurre. Yo lo único que sé es que cuando los discípulos y los apóstoles dijeron vamos a prestarle atención a la palabra, la cantidad de discípulos en la iglesia se multiplicaba. Discípulos, no simpatizantes, discípulos. No oyentes, discípulos, que se hacían de la palabra de Dios algo suyo, los vivían, los transformaban, y donde iban, el Evangelio era predicado. Y cuando en el capítulo 8 de los Hechos nos habla de que la iglesia sufrió una gran persecución, hoy en día nosotros lo podemos ver como algo horrible, que nos quitan la libertad, que nos callan la boca, pero en aquel tiempo, que eran perseguidos y que se expandieron, ¿sabéis lo que ocurrió? El Evangelio se multiplicó. Y las conversiones eran grandes por todos los sitios, porque iban convencidos de que Cristo era la salvación para el mundo. Y por donde iban, esparcían el Evangelio. Y lo que para nosotros hoy en día puede ser una dificultad, cuando salen temas y programas y conceptos de que te invitan a que protestes, a que vayas a tal sitio, que el Estado está tomando decisiones equivocadas. ¿Y a nosotros qué? El Estado gobierna para España. Pero quien gobierna nuestra fe es la palabra. Y en lugar de salir con pancartas a protestar por tales grupos o tales decisiones, debemos de hincarnos de rodillas y clamar que el reino de Dios se extienda. Y llorar delante de Dios, no lamentarnos ni protestar contra esto o contra aquello. La iglesia debe sentarse de rodillas y proclamar que el reino de Dios se extienda. Y el resto, cuando nosotros le prestamos atención a la palabra, la iglesia crece. Y no tienes que inventarte ningún tipo de
historias evangelísticas. Ya tenemos argumentos suficientes como para pensar que la palabra de Dios tiene ese poder. Hermano, la palabra de Dios tiene que afectar a nuestra conducta. ¿Sí o no? Si la palabra de Dios no afecta a nuestra conducta y nos transforma y nos convierte en terrones de sal, en lámparas que salen a la calle, porque vive dentro nuestro lo que Dios ha dicho, el mundo necesita ese tipo de cosas. Lo que crecía era la palabra. La palabra de Dios crecía. Y eso permitía que se hicieran discípulos. Mirad, los carismas de una persona logra nada más que seguidores. ¿Estás de acuerdo con eso? Hay gente que tiene carisma y logra muchos seguidores. Cuando pierden el carisma, pierden los seguidores. Los programas consiguen asistentes y adeptos. Pero ¿sabes lo que hace la palabra? Discípulos. ¿Qué diferencia, no? De éxito. Por un carisma yo logro seguidores. Por un programa logro que gente se adhiera a mi programa. Pero la Biblia hace discípulos. Que cambia mi conducta. Porque hago la palabra mía, la ingiero, la admito, hace su trabajo, me transforma y cambia mis decisiones, con lo cual cambia mi destino. Pero palabra de Dios, como decían en la Iglesia Católica, te alabamos, Señor. ¿No? La palabra de Dios debe ser el pilar de tu matrimonio. La que tú compartas con tu esposa y tu esposa contigo. La disciplina que le impartas a tus hijos y a tu familia. Lo que tengas como argumento a la hora de elegir o de decidir. Vamos, si la palabra de Dios no afecta a nuestra conducta, no sé qué decirte. Pero es que estamos hechos para que eso suceda. Para que la palabra de Dios afecte mi conducta, mi forma de vida, mi forma de entender la vida. En cuanto me aparto de esos argumentos, pierdo la desorientación. ¿Sabéis lo que dice Romanos, capítulo 2? Porque no tuvieron en cuenta a Dios. Dios los dejó libres. No queréis tener en cuenta a Dios. Bajo todas las evidencias que hay, no queréis tener en cuenta a Dios. Dios los dejó libres, vivir como queráis. Y terminaron viviendo de manera desordenada. Cuando, hermanos, la iglesia no tiene en cuenta a Dios por lo que está escrito, que afecte a todo el entorno de nuestra forma de vida, nuestra familia, nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestros amigos, la calle, el sitio donde vivimos, que afecte con fuerza a nosotros para que nosotros podamos influenciar con fuerza a la gente que está alrededor nuestra. Si esa fuerza no la tenemos en nosotros, a veces tenemos entonces pocas cosas que decir. La Biblia, hermanos, es algo tan impresionante que no la podemos limitar ni a un tiempo de lectura simple, ni a una reunión como la de hoy, ni a contentar nuestra vida con leer un versiculito, porque así mandan los cánones evangélicos o por la mañana o por la noche. La Biblia tiene que ser parte de nosotros, que viva en nosotros.
que transforme nuestra vida desde aquí hasta allí, afectados por lo que Dios ha dicho. Claro, hay dichos que dicen que cualquier libro forma, otros informan. La Biblia informa, forma y transforma. ¿Sí? La Biblia no está para informarnos, está para transformarnos. Porque es comida de Dios que cuando la comemos es indiscutiblemente que nos transforma. Por eso Dios ha enviado el Espíritu Santo sobre ti y sobre mí. Para que sepamos lo que se nos ha concedido. Jesús llegó a decir en cierta ocasión que el Espíritu de Dios está sobre él y yo tomaré de arriba y vosotros tomaréis de mí y yo os lo haré saber. Es importante, hermanos, que nosotros nos tenemos en cuenta que a la hora de aplicar lo que hemos escuchado de la Biblia, nosotros tenemos que tener una cosa muy, muy, muy en cuenta. Que la Biblia está escrita más para hacer que para saber. ¿Estáis de acuerdo con eso? La Biblia está escrita más para que seamos que para que sepamos. Porque cuando sabemos a veces la Biblia es como un cuchillo jamonero en un niño de 3 años. ¿Qué haría un cuchillo jamonero en un niño de 3 años? Cualquier barbaridad. Pues ¿qué hará alguien ignorante de la Escritura con una espada? Y además de 2 filos, que corta por un lado y que corta por otro. Por eso es la importancia de que la Biblia es la palabra de Dios que se instala en nosotros y nos enseña a vivir, a utilizarla, a enseñarla y a aplicarla bien y sobre todo a vivirla. Porque está escrita para restauración de almas. Está escrita con un sentimiento de reconciliar al mundo con Dios. No está escrita con otro propósito. No está escrita para que nos peleemos unos con otros. No está escrita para eso. No está escrita para ensalzar que tenemos una doctrina mejor o más perfecta que otras iglesias. No está escrita para eso. Por eso es importante que cuando nosotros asimilamos lo dicho por Dios en nuestra vida, nos salimos de todo ese tipo de trifulcas y nos dedicamos a lo que es justo dedicarnos. A Jesús y a este crucificado. Y lo demás no me interesa. Porque hemos sido llamados a predicar un evangelio que reconcilia al mundo con Dios. Y no sé si tenemos algo más importante que eso. No lo sé. Pero solamente, como decía Pablo, solamente me dedico y lo único que me importa es a Jesús y a este crucificado. Y que este mensaje llegue hasta lo último de la tierra. Pero cuando Jesús pronuncia esas palabras en el capítulo 1 de los Hechos, aquella gente le dice, ¿y cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Fíjate, ¿dónde estaban ellos? Pues no te lo voy a decir. Porque eso solamente está en la potestad de Dios. Tú dedícate a llevar el evangelio desde Jerusalén hasta lo último de la tierra y ya está. Ya luego ajustaremos cuentas. Importante que nosotros hablemos Biblia con nuestra vida. Que nuestra vida, hermanos, vaya delante de nuestras palabras. Hablemos Biblia con nuestra vida. Que nuestra manera de conducirnos sea nuestro mensaje más convincente. Nuestra manera de vivir sea lo que más les convenza a la gente. Eso hace que nosotros recuperemos la categoría del pueblo del libro. El pueblo que vive el libro. El pueblo que se crea el libro. Y el pueblo que se conduce por el libro. Pero no como decíamos la semana pasada. Para tener una manera de entender la Biblia que nos amargue de tal punto que sea más bien un yugo que una liberación en nuestro corazón.
Por eso Jesús vino y dijo, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Yo he venido para enseñarnos la palabra de Dios de una forma diferente. Y cuando me hagáis caso, hallaréis, hermanos, descanso para vuestras almas. Porque la Biblia tiene el poder de restaurar nuestra alma. Porque es viva. Hablemos de lo que está escrito. No de lo que tú piensas, de lo que está escrito. Por último, adecuar el método a los tiempos que vivimos sin cambiar el mensaje. Cuando hablamos Biblia, procuremos no ser literales, ni gente que usemos la Biblia de tal manera, tan malamente, que nos carguemos a la gente. La Biblia está escrita para salvar almas y reconciliar almas con Dios, no para matar la fe de la gente. ¿Vale? Por eso, nosotros, cuando usemos la Biblia, si tenemos que adaptar algo, adaptamos el método, pero no cambiamos el mensaje. El mensaje es inalterable, insustituible y completo. No tenemos que añadirle nada, es completo. Si tengo que cambiar las formas, cambio las formas, pero no el mensaje. ¿Vale? Recuerda estas tres cosas. Que hay cosas buenas, cosas importantes y cosas que de verdad importan. Pues quédate con esto. Cosas buenas, cosas importantes y cosas que de verdad importan. Vuelve tu corazón a la Biblia. Vuelve tu corazón a lo que Dios ha dicho. Déjate llevar por lo que está escrito. Déjate marcar el camino por lo que Dios te ha dejado escrito para que no te confundas ni te pierdas. Y verás cuando tú unas todos estos conceptos, como emerge una figura grande que es por encima de todos nosotros, en nosotros y en todos, que es Cristo Jesús, que es la palabra hecha carne, que cuando se instala en nosotros te da una dimensión de vida impresionante, que te saca del literalismo, de las normas, de la religión, de los yugos, de las dinámicas que ahogan tu fe y no te permiten disfrutar del perdón de tus pecados. Cuando nosotros sepamos utilizar todo esto, Cristo se levantará sobre nuestras vidas y será alguien tremendamente fuerte en nosotros. Cosas buenas, cosas importantes y cosas que de verdad importan. Volvamos a ser el pueblo del libro. El pueblo que se deja llevar por el libro. El pueblo que tiene su confianza en el libro. Y mucho más, en aquel que ha permitido que el libro sea escrito. Nos ponemos de pie y oramos y damos gracias.